¿Qué tal amigos de Más que Cine? Bienvenidos a una nueva edición de este programa que te informa de todo lo que sucede en la pantalla grande. Yo soy Alex Medela y el día de hoy tenemos un show lleno de información para ti, que vamos a iniciar con una película que ya está pronta a estrenar en nuestro país y se trata de Jurassic World, la nueva entrega, la cuarta de esta gran producción creada por Steven Spielberg y que se convertirá seguramente en un récord en audiencia a nivel mundial. Conozcamos más de esta película con este interesante detrás de cámaras. Welcome to Jurassic World. To see Jurassic World come to life is like seeing Jurassic Park come true. Just like taking a stroll through the woods 65 million years ago. Steven had the idea to make a movie about our relationship with animals on our planet right now. Eyes on me. We're moving. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. She was designed to be bigger than the T-Rex. When you create an animal for your own amusement, it doesn't go well for the humans. We have an asset out of containment. You got 20,000 people. They have no place to go. As a fan of Jurassic Park, I feel there's a responsibility to make sure that you're delivering something that the people who made this franchise would be proud of. We're going after it with everything we got. Ya se encuentra en los cines de nuestro territorio la nueva película de Dwayne Johnson, Terremoto, la falla de San Andrés o en inglés San Andreas. Esta película cuenta por supuesto con la actuación de Dwayne Johnson, que ha estado en una gira promocional alrededor del mundo. Inició la promoción en Londres con un super preestreno, luego se movió a la Ciudad de México y luego a China para promover esta película, para terminar con los estrenos en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Más que Cine estuvo presente en el preestreno exclusivo en la Ciudad de México para todos los mexicanos, en donde hicieron una alfombra roja bastante diferente. Él estuvo ahí compartiendo con todos los fanáticos, firmando autógrafos y por supuesto conversando con los presentes. Algo interesante es que recibió a un grupo de bomberos a quien hizo un acto especial y un reconocimiento porque, como saben, en la película él interpreta a un bombero de helicópteros que lo que tiene que hacer es salvar a todos los que necesiten su ayuda en tal momento. Y por supuesto, él lo hace con este terremoto. Pero bueno, eso fue lo que pasó en México. Más adelante les tenemos la entrevista exclusiva con Dwayne Johnson, que nos habla un poco de la película y sobre su carrera. Pero ahora los dejamos con una interesante biografía de su carrera. Quiero estar siempre conectado a mis redes. Con tu recarga recibes gratis saldo a todas las redes y tus redes sociales favoritas. Cámbiate ya. Digicel responde. Dwayne Johnson es ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos. Su actuación debut fue en la película La momia regresa, durante la secuencia inicial como el Rey Escorpión en CGI. A la película le fue tan bien que se decidió hacer un spin-off como el Rey Escorpión. Esto dio paso a que Johnson entrara en el libro de récord Guinness a ser el actor con mejor paga en su primer papel protagónico, con la suma de $5.5 millones. Desde entonces, La Roca ha aparecido en diferentes tipos de películas, como Gridiron Gang, The Rundown, Entrenando a Papá, El Superagente 86, La Montaña Embrujada y Policías de Repuesto, para retornar a las películas de acción como Venganza Letal. En el año 2011, Johnson apareció en la quinta entrega de la serie de Rápidos y Furiosos sin control, como Luke Hobbs. Johnson obtuvo este papel luego de que Vin Diesel leyera comentarios de los fans, quienes querían ver a Diesel y a Johnson juntos en una película. I'm right here. En el año 2012 y 2013, Johnson protagonizó películas como Viaje 2, La Isla Misteriosa, El Infiltrado, G.I. Joe El Contraataque, Sangre, Sudor y Gloria, Empire State y volviendo a su personaje de Hobbs en Rápidos y Furiosos 6. Johnson, a pesar de su imagen corpulenta, ha participado en varias comedias infantiles, como las más reconocidas Tooth Fairy. En el 2014, Johnson participó en la película Hércules y luego interpretó a Hobbs nuevamente en Rápidos y Furiosos 7.
En marzo del 2014 confirmó estar trabajando en un proyecto con DC Entertainment. Se trata de la película de Shazam, donde interpretará a Black Adam y también es uno de los productores de la cinta. Recientemente, durante la premiere de la película Terremoto, la falla de San Andrés en Londres, Johnson entró nuevamente en el libro de récord Guinness por romper uno muy especial, el de tomarse la mayor cantidad de selfies en 3 minutos, tomándose 105 fotografías con sus fans en la premiere, siendo un promedio de una foto en 1.7 segundos. 105 selfies. It's a new world record. In London, we broke a record. Quiero estar siempre conectado a mis redes. Con tu recarga recibes gratis saldo a todas las redes y tus redes sociales favoritas. Cámbiate ya. Digicel responde. Una interesante carrera que de verdad le ha costado, pero ha logrado conseguir el éxito. Más adelante él nos habla un poco de esta película, así que pendientes. Ahora vamos a presentar un nuevo avance, una película que tiene un poco de comedia y drama y tiene a 2 ganadores del premio Oscar, a Anne Hathaway y por supuesto a Robert De Niro. La película se llama The Intern. Disfrútenlo. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on, what? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before I go in? Blink. Blink. She hates when people don't blink, it weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. So you're on Facebook, huh? I joined about 10 minutes ago. Well, better late than never. All right, so there are all these questions for your profile that you can answer if you want to. Like, people who inspire you. Jules Austin. You do inspire, Jules. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Who? Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Y lo que viene para los fanáticos de las películas de acción, les tenemos un TV spot de la película Dark Places, Lugares Oscuros, que incluye en su elenco a Charlize Theron. Did Ben kill your mom and your sisters? I never thought I'd see you here. Oh, I never thought I'd come. Listen, there's no way you can win this. Are you gonna keep bullshitting me? Let it go, Libby. I was 8 the night they were killed, and suddenly I was famous. What do we know for sure? He's lying about Deandra. Why? Yeah, but everybody's a liar. You're just as imprisoned as I am. Hacemos una pausa y al regreso información de la cinta de terror que estrena esta semana, La Noche del Demonio 3 y The Spy, una espía despistada con Melissa McCarthy, Jude Law y Jason Statham. Además, la entrevista con Dwayne Johnson hablándonos de Terremoto, la falla de San Andrés y la nueva comedia de Sofía Vergara y Reese Witherspoon. No se lo pierdan al regresar aquí en Más que Cine. Quiero un plan con todo y sin amarrar. En Digicel ya lo tenemos. Un plan prepago desde $9.99 que te da todo. Data, minutos y SMS que nunca vencen. Para que disfrutes siempre conectado. Actívalo ya. Tú te lo mereces. Digicel responde. Estamos de vuelta con Más que Cine. Gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas oficiales en redes sociales, en Instagram y en Facebook, buscándonos bajo Más que Cine TV. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo del cine. Estas son las noticias para esta semana. Y esta semana se realizó en Panamá, en las salas de Cinépolis, el estreno de la producción centroamericana más taquillera de la historia del cine, la cinta costarricense Michael Jordan, de Viaje Perdido, que contó con la presencia de su actor principal, Mario Chacón, y miembros de la compañía productora La Media Docena, quienes con un presupuesto de $200,000 realizaron la cinta que ya ha recaudado hasta la fecha más de 3 millones en taquilla. El actor que interpretó a Gollum y King Kong, Andy Serkis, ya confirmó su participación en Star Wars: El Despertar de la Fuerza. La página oficial de Star Wars ha revelado que el personaje de Serkis se llama Supreme Leader Snoke, o Líder Supremo Snoke,
y su interpretación se llevará a cabo a través de la técnica de motion capture. Se dice que podría situarse como el hombre detrás de la Primera Orden, el nuevo imperio de la trilogía original Star Wars, y el actor Chris Pine se encuentra negociando lo que podría ser su posible participación en la película de Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Pine sería el escogido para dar vida a Steve Trevor, piloto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e interés romántico de la protagonista, y que recordemos estará interpretado por Gal Gadot. Y hoy los dejamos con las primeras imágenes del tráiler de la película Point Break. Punto de quiebra, el esperado remake del clásico de los años 80 que fue interpretado por Keanu Reeves y el fallecido Patrick Swayze. El nuevo elenco principal está encabezado por el venezolano Edgar Ramírez, quien interpretó a Durán en la próxima cinta biográfica, y a Luke Bracey. Ubicada en el mundo de los deportes extremos, la película gira en torno a un joven agente de la FBI que se infiltra dentro de una banda criminal de la que se sospecha es responsable de unos audaces atracos a bancos. El estreno de Point Break está fijado para el 25 de diciembre del 2015, una semana después del estreno mundial de la superproducción de la Guerra de las Galaxias. Como saben, esta semana llega a los cines la película Spy, una espía despistada con Melissa McCarthy, y en pocas semanas Hot Pursuit con Sofía Vergara y Reese Witherspoon. Bueno, por eso hemos decidido el día de hoy presentarles un recuento de las actrices que han tenido éxito haciendo comedias. Auf Wiedersehen, asshole. Let's give him a little something. I got a pocket, got a pocket. I got a pocket full of sunshine. I got a love and I know that it's all mine. Oh, wow. Oh, no, actually, that is a really good idea. I got Bumper's number. Why do you have Bumper's number? You know what? I think I can make out our little friend right there. Stop it. Ooh, Shabbat Shalom. Somebody's circumcised. Oh. Hey! What are you doing? No! It went up to the cloud! You can't get it down from the cloud? Nobody understands the cloud. If you can't tell your family, then who? I would rather tell anyone else. Estamos seguros que se nos quedaron algunas fuera de la lista, pero usted puede enviarnos su información a nuestra cuenta de Twitter, @Alex Medela, o también a nuestro Facebook, en facebook.com/MásQueCineTV. Y más adelante les presentamos un detrás de cámaras de esa cinta Hot Pursuit, Dos locas en fuga, con Reese Witherspoon y también Sofía Vergara. Además, la entrevista con Dwayne Johnson hablándonos de su película Terremoto, la falla de San Andrés, y un detrás de cámaras de la cinta de terror La Noche del Demonio 3. Pero ahora vamos a dejarlos con nuestro segmento Cuando no eran famosos. Y hoy les presentamos a dos muy interesantes. Y el primero es Bradley Cooper, que lo tenemos en un video de cuando era estudiante de actuación y le tocó hacerle una pregunta a una gran estrella de Hollywood. Ahí estamos viendo esas imágenes, segundo año de escuela de actuación. Mr. Penn, my name is Bradley Cooper. I'm a second-year actor. Y el segundo que tenemos de hoy para recordar es el actor Mark Ruffalo, que está en cartelera con la película de Hulk. Lo vemos en uno de sus primeros comerciales en la televisión promocionando una medicina para las espinillas. Ahí lo estamos viendo. Esto es Recordar es Vivir, lo que hicieron antes de ser famosos las estrellas. Ya regresamos, esto es Más que Cine. That stuff they're saying about us on the TV isn't true. Officer Cooper stands at 4 feet 11 inches. Oh, come on. The other suspect, a 45-year-old Latina woman, is... Ay, madre. This movie is about two women who could not be more opposite. They end up having like this road trip from hell. You have to stop treating me like I'm some sort of stupid rookie cop. And you have to stop treating me like I am a criminal. Everybody's trying to kill them, but they kind of hate each other, need each other, and they need to learn to like each other. I have been set up, shot at. I'll let you get to second base with me. Now move your ass. There's gonna be a lot of action, a lot of running around, so it's gonna be a lot of fun. I refuse to have a cat fight. We need a different identity. Why do you look like Jose Bieber? Hola, chica. I am totally crushing it as a dude. Tú estás linkeado. Hoy todos estamos linkeados con Visa Link de Global Time. Todas mis compras acumulan puntos Link y algunos acumulan doble puntaje. Tienes muchas formas para canjear tus links y hasta un mall virtual para canjear y comprar. Linkea solo o acompañado. Escoge un color y linkea con lo que quieras. Pide tu Visa Link hoy.
y linkéate al 800-0006. Global Bank, primero la gente. Quiero un plan con todo y sin amarrar. En Digicel ya lo tenemos. Un plan prepago desde $9.99 que te da todo. Data, minutos y SMS que nunca vencen. Para que disfrutes siempre conectado. Actívalo ya. Tú te lo mereces. Digicel responde. El Arco del Triunfo, Notre-Dame. It's a place where the best and the brightest. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild. Estamos de vuelta con Más que Cine y acaban de ver los estrenos para esta semana y las cintas que todavía continúan en cartelera, además de la recomendación musical para hoy. Pero vamos a continuar con los estrenos que nos llegan al cine esta misma semana. Y la primera película es la comedia Spy, una espía despistada, que cuenta con las actuaciones de Melissa McCarthy, Jude Law y también de Jason Statham. De verdad, mucha acción y comedia en esta película que llega a los cines esta semana. I would have to say that like the world's most unlikely spy becomes kind of a badass, and which never would I think that would be me doing it. But I think how Paul laid out the script, I bought it the whole time. I bought that she was really capable, but didn't have the confidence, and then went out to defend her love and her partner. And I love that it kind of unfolds. Bit by bit, she gets stronger and stronger and more confident. And by the end, you know, I'm doing insane things and hanging off helicopters with Jason Statham, and none of those items I thought I would be doing. So it's a pretty good romp. It's got action and funny, and I don't know, I'm in. Action! I did not think that Jason Statham would be my new comedy crush. That guy is so funny, like wildly, wildly funny. And even though this movie's loaded with action and stuff, he was like the greatest toy to just watch this really tough, really good actor that just came into kind of a different genre and a different world, and he was so game for it. Jude Law is, first of all, he's dreamy, and everybody knows he's dreamy because he's, let's be real honest, he's real pretty. But he's also like incredibly smart and a bit of a theater geek, which just makes him like even better that he's this like smarty pants he's such a good actor and he's such a delightful person. You know, just because you say stuff in your sexy British voice doesn't mean that they make sense, because they don't. And I said sexy in a very unappealing way because I'm not into it. So top to bottom, it was a pretty ridiculously fun shoot. Ya saben, recomendada para disfrutar con toda la familia. Y una película que también estrena esta semana es Insidious 3. Después del éxito comercial de las dos anteriores, llega una última entrega, La Noche del Demonio 3. Aquí le tenemos un detrás de cámaras para que se preparen a lo que van a ver cuando vayan a las salas de cine. Insidious Chapter 3 is actually a prequel. It's set a few years before the first film. It tells the story of a teenage girl named Quinn who has recently lost her mother. Mom? It's a really hard time in her life, being 17, about to graduate high school, trying to find the right college, except I don't have my mom there to talk to. She just really wants some advice with her mother, and she's so desperate to talk to her that she goes to visit a psychic Lise. You've tried to contact your mother on your own, haven't you? Yeah. And that's when I get involved with some bad spirits. What's happening to me? It's so scary and intense. It's a crazy, scary movie. We want people to be absolutely terrified. I'll be waiting in the dark when the pain finally kills you. Y ahora sí, vamos a presentarles mi conversación con el actor Dwayne Johnson, uno de los actores más reconocidos del mundo del cine en cuanto a sus películas de acción y también de comedia. Esta es nuestra sexta entrevista con este actor, que por supuesto se mostró como siempre, jovial y humilde, una de las características principales de Dwayne Johnson. Aquí les llega esta entrevista gracias a los amigos de Global Bank y su Visa Link. Pide tu Visa Link hoy.
y linkéate al 800-0006. Global Bank, primero la gente. Amigos, si me encuentro en México con uno de los grandes, un gran amigo, Dwayne Johnson La Roca. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Sexta entrevista, or sixth time. We're like friends. We go way back. Yeah, of course. Let me tell you, I saw this movie last night. It's action-packed, it's perfect, it's scary. How was it for you to film this movie that is so realistic? It was an experience. It was a life-changing experience for me because I've been making movies for some time now, but to make a movie like this that was so big and that was so epic, it's the biggest movie I've ever filmed. And I filmed a lot of big movies, like The Last Furious 7 was a big movie to film. This was on a whole other scale because it's Mother Nature, and it's as real as it could get. And the man that I was playing was an everyday hero, a real hero. So it was a life-changing experience for me, and I think you see that, and audiences have been finding that when they've been seeing the movie. Natalie, it's Ray. I need you to stay calm. Don't let me fall, please. Honey, the only place you're going is home. I'm gonna get you out of here, okay? Something great and scary at the same time is that this could possibly happen someday. You have some crew from seismologists or seismologos that were in charge and they were taking care of the script. For you doing this movie and thinking this might probably happen, how was it? It was harder? It's not that it's harder, it's just you go into the process and going through the movie going to making the movie with a greater respect for Mother Nature and for earthquakes and for earthquake-prone countries all around the world. Profound respect because it can happen like that, and the devastation behind it is just, it's incredible. So yes, we had the top seismologists and scientists work on the script with us, and it was a very sobering experience. But by the way, it's like any country around the world, even here in Mexico, where they are earthquake prone, and in California, we're earthquake prone, you still have to live your life. And you get up every day and you live your life, and then when Mother Nature strikes, you manage it best you can, you deal with it best you can, then you get up and you rebuild. That's the best part of the movie at the end, the line that you said, that's what we have to do. There's nothing else to do. Tell me, you were filming in Australia and you were also training. You trained how to get out of the airplane, of the helicopter, and how was it? It was, Can you do some rescue in case you have to? I can do a little rescue, yes. Really? Yeah, I'll save you since we've done 6 Please. Interviews now. That was amazing. It was all part of the training and all part of the research. So I learned how to rappel out of a helicopter and fly a plane, fly a helicopter, parachute, operate a very fast boat that's made for the military. There were a lot of different aspects of the character that just required a lot of work and a lot of commitment. Pide tu Visa Link hoy y linkéate al 800-0006. Global Bank, primero la gente. Y como vieron, esta entrevista les llegó gracias a los amigos de Global Bank, y la próxima semana no se pierdan la segunda parte de nuestra conversación, ya que nos habla un poco sobre lo que ha tenido que hacer para lograr su lugar en el mundo del cine y el secreto de su éxito. Y con esto llegamos al final de la edición de hoy de Más que Cine. Les agradecemos su sintonía y como cada semana les recordamos seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y en Instagram, buscarnos bajo Más que Cine TV, y mi cuenta personal de Twitter, @Alex Medela. Hasta una próxima edición, yo soy Alex Medela y esto fue Más que Cine. Oh, you hear that cracking? Hips, man. Oh, getting old.